Ha sido elogiado, aplaudido, ridiculizado y difamado. Pero pase lo que pase, el ganador del premio de la Academia, Nicolas Cage, lo ha dado todo y ha volcado su corazón en cada papel cinematográfico que interpreta. Sus arriesgadas decisiones creativas a veces lo han puesto en el centro de los memes, pero no hay duda del talento dinámico y explosivo de Cage. Hola, amantes del cine, esto es Cine en Casa, y hoy te traemos las 15 mejores películas de Nicolas Cage. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, continuemos. Número 15. Color Out of Space. Puede que la producción de Nicolas Cage haya aumentado en los últimos años debido a que tiene que pagar el dinero que debe a Hacienda, pero eso nunca significó que no consiguiera promediar al menos una película bastante buena cada año durante este diluvio. En 2019, su mejor trabajo, y la única de sus 9 películas de ese año que se estrenó en cines, fue la hipnótica y asquerosa Color Out of Space, de Richard Stanley, basada en un relato corto de H.P. Lovecraft. Cage interpreta a un padre que junto con su mujer y sus hijos sucumbe a las fuerzas cósmicas de un meteorito brillante que se estrella en su granja. Número 14. El insoportable peso de un talento descomunal. Nicolas Cage se encontró en una especie de resurgimiento de su carrera en 2022, ya que la reciente indiferencia de la crítica cerró el círculo y se convirtió en una nueva apreciación. Cuando se estrenó en los cines la deliciosa película El insoportable peso de un talento descomunal, en la que Cage deleitó al público con una versión pomposamente dulce de sí mismo, que se ve envuelto en una cómica aventura de espionaje, después de aceptar $1 millón para asistir a la fiesta de cumpleaños de un super fan adinerado. La película funciona como un absurdo y divertido cierre de la carrera de Cage, que aún no ha terminado, por supuesto. Número 13. Kick-Ass. Cage no fue la estrella principal de Kick-Ass, de Matthew Vaughn, una adaptación de la serie de cómics de Mark Millar y John Romita Jr., pero destacó en un papel secundario como Big Daddy, el justiciero al estilo de Pac-Man que crió a su hija Hit Girl para ser tan violentamente implacable con el crimen como él. Cage pasó la antorcha de héroe de acción a un nuevo grupo de jóvenes en este verso de héroes pre-UCM de caos para mayores de edad. Número 12. Red Rock West. Después de un impresionante debut en los 80, los 90 de Nick Cage fueron una mezcla ecléctica de éxitos de taquilla, caos de comedias románticas y dramas criminales, como Red Rock West, del notable neo-noir John Dahl. Cage interpretaba a un marín licenciado sin suerte cuya búsqueda de un trabajo honesto en Wyoming le sumerge en un lío de asesinato por encargo entre Dennis Hopper, J.T. Walsh y Lara Flynn Boyle. Esta joya del suspense presenta una adaptación más discreta de Cage, que le llevará a papeles más importantes de héroe de acción más adelante. Número 11. Pig. Cage obtuvo algunas de las mejores críticas de su carrera e incluso algunos rumores de Oscar por Pig, la sorprendentemente conmovedora historia de un aislado cazador de trufas de Oregon, cuyo amado cerdo es secuestrado. Es una fascinante odisea sobre el amor y la pérdida que juega hábilmente contra las expectativas, recordándonos lo cautivador que puede ser Nick Cage en papeles tristes y sutiles. Número 10. Con Air. Con Air es un paseo absolutamente absurdo de principio a fin. Nicolas Cage encarna a Cameron Poe, un ranger del ejército que es condenado por homicidio y debe hacer autostop a bordo de un avión de transporte de la prisión llena de los peores criminales imaginables. Cuando el cerebro psicópata de John Malkovich, con Cyrus, el virus Grison, se apodera del vuelo, pone en peligro los planes de Poe de reunirse con su mujer y su hija, lo que hace que este terzo Terminator se defienda. Es un clásico alborotado y exagerado. Número 9. Corazón salvaje. Cage y su compañera de reparto, Laura Dern, se lucieron en el papel de Sailor y Lula, en el desenfrenado romance de David Lynch, Corazón salvaje. Se trata de una sensual comedia oscura de amor a la fuga que permitió a Cage y Dern dar rienda suelta a su locura al tiempo que ponía en circulación la canción Wicked Game de Chris Isaak en la MTV, ganadora de la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1990. Corazón salvaje es una película que hay que ver, tan polarizada como una película de Lynch.
Número 8. La búsqueda. La primera de las dos mini franquicias de Cage, la otra, la cual es Ghost Rider, la búsqueda era Indiana Jones con la historia de los Estados Unidos. Cage actúa como cazador de tesoros y criptógrafo mientras Benjamin Gates debe robar la Declaración de Independencia para mantener el oro escondido fuera de las manos de un jefe del crimen. Se trata de una aventura familiar sólida y deliciosamente tonta para Cage, que ha dedicado la mayor parte de su carrera a lo insólito y extravagante. Número 7. La Roca. La Roca es una de las más puras y perfectas extravagancias de Michael Bay de los 90. Con Cage y Sean Connery formando equipo para frustrar los planes de unos terroristas. Cage consiguió mezclar sus extravagantes habilidades de comediante de cine independiente en un héroe de acción desvalido como Stanley Gospit, un bioquímico que se encuentra en apuros. Está rodeado de verdaderos soldados destinados a protegerle y se pone a la altura de las circunstancias convirtiéndose en todo un campeón. La Roca, por muy impresionante y grandiosa que fuera, consolidó a Cage como un actor viable en el reino de las mega películas. Número 6. Mandy. La película superior y destacada de Cage en 2018, que no fue un papel de voz ni en Teen Titans Go, la película o Spider-Man Un Nuevo Universo, fue la locura psicodélica Mandy. La película trata de un pacífico leñador llamado Red, que vive en los bosques del noroeste del Pacífico en los años 80, cuya vida se ve horriblemente transformada por una secta desquiciada. Red entra entonces en una espiral surrealista de venganza. Armado con una ballesta y un hacha, Mandy es una violencia gonzo mezclada con actuaciones feroces y estados alterados. Es una de las películas modernas más triunfantes de Cage. Espera, si te está gustando el video no olvides darle pulgar arriba y suscribirte al canal. Continuamos. Número 5. Arizona Baby. Uno de los primeros papeles de Cage fue en una de las primeras películas de los hermanos Coen, Arizona Baby, en el papel de H.E. McDonough, un convicto perpetuo. Cage emanaba una dulzura caricaturesca cuando él y la Edwina de Holly Hunter se hacían cargo de uno de los pentellizos recién nacidos de una pareja local, Nathan Jr., creemos, porque el periódico decía que tenían más de lo que podían manejar. Lo que sigue es la película más alegre, divertida y absurda sobre el secuestro de niños que consolidó a Cage como un intérprete formidablemente divertido y a los Coen como unos artesanos locos. Número 4. La Chica del Valle. En la segunda película de Nick Cage, consiguió su primer papel protagonista como la mitad de un dúo de comedias románticas. La Chica del Valle, de 1983, fue clave para introducir la cultura del valle y el lenguaje del valle en el resto del mundo, ya que Deborah Foreman interpreta a la perfecta Julie del materialista y obsesionado con los centros comerciales del Valle de San Fernando. Puedes adivinar lo que viene después, cuando Julie se enamora de Randy, quien es Cage, un melancólico punk de Hollywood que trata de una adorable y simpática historia de amor juvenil que puso de manifiesto el carisma de Cage y le hizo encajar en maravillosos papeles de protagonista romántico durante los años siguientes. Número 3. Living Las Vegas. Nicolas Cage se convirtió en uno de los pocos intérpretes de élite en ganar un Oscar al mejor actor. Cage lo consiguió por Living Las Vegas, de Mike Figgis, una poderosa pieza de los 90 sobre un hombre con un triste y singular plan, ir a Las Vegas y beber hasta morir, coprotagonizada por Elizabeth Shue, que recibió una nominación a la mejor actriz. Living Las Vegas es una película dura y pesada, pero también un ejemplo crucial y excelente del cine indie de antaño. Es un retrato fascinante y oscuro de la autodestrucción. Número 2. Hechizo de Luna. Con solo 22 años, Nicolas Cage causó un enorme e hilarante revuelo junto a Cher en el éxito de taquilla nominado al Oscar, Hechizo de Luna. Este clásico instantáneo de la comedia romántica presenta a Cher como una viuda, Loretta, que cree que su vida amorosa está maldita, mientras que Cage interpreta al astuto y resentido hermano del nuevo prometido de Loretta. Loretta aprende a creer en el amor impulsivo y apasionado en esta historia de amor ganadora y entrañable que nos dio una de las primeras y mejores entregas de líneas exageradas de Cage. Hechizo de Luna, como el propio Cage, es atemporal. Número 1. Cara a cara.
Esta película es considerada por muchos como la película definitiva de John Woo, por varias razones. En primer lugar, emplea todas las señas de identidad del cine de Hong Kong del director. Pistolas dobles, palomas, pistolas que se apuntan unas a otras, etc. Pero también se compromete plenamente con su absurda premisa hasta el punto de que estás dentro, cariño. No te lo cuestionas ni un segundo y te dejas llevar por la locura. Además, Nicolas Cage y su coprotagonista John Travolta eran dos de las mayores estrellas del cine del mundo en ese momento. Y esta película sin duda les exprime todo el suministro de dopamina que merecen. Ambos interpretaron a la vez al héroe y al villano en la misma película, e incluso imitaron ligeramente al otro en el proceso. Y para Cage fue una oportunidad de mostrar todas sus habilidades operísticas como actor. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, por favor dale a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. ¡Hasta la próxima!